Imagina despertar en medio de la noche y ver el cielo convertido en fuego, sin bombas, sin guerra, sin enemigos, solo un error humano. En cuestión de segundos, la oscuridad se iluminó con una luz tan intensa que convirtió la madrugada en día, un destello que pudo verse a kilómetros de distancia. Esa noche, el mundo estuvo a un paso de desaparecer. Lo que estás a punto de escuchar no es una película, ni una leyenda. Es una historia real, una historia que casi nadie conoce por completo. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo la humanidad estuvo a punto de borrar su propio futuro en una sola noche. Este canal existe para mantener viva la memoria de quienes lo dieron todo. Suscríbete y acompáñame a descubrir más historias reales, donde la verdad es más impactante que la ficción. 26 de abril de 1986, una fecha que cambiaría para siempre la historia del mundo moderno. En la ciudad soviética de Pripyat, miles de personas dormían tranquilamente sin imaginar que en ese preciso instante, a solo 3 kilómetros, se desarrollaba un experimento que saldría terriblemente mal. En el corazón de la central nuclear de Chernóbil, los ingenieros del reactor número 4 se preparaban para realizar una prueba de seguridad. El objetivo era comprobar si, en caso de un corte eléctrico, las turbinas podrían seguir generando energía el tiempo suficiente para evitar una catástrofe. Una prueba rutinaria, inofensiva, o al menos eso creían. El reactor RBMK-1000 era un símbolo del poder soviético, una joya tecnológica, pero también un monstruo de diseño inestable. Aquella noche, bajo la presión de los superiores en Moscú, los operadores redujeron la potencia más de lo debido. Los indicadores comenzaron a comportarse de forma errática. Los ingenieros no sabían que estaban entrando en una zona de peligro extremo. A la 1:23 de la madrugada, el supervisor ordenó presionar el botón de emergencia, conocido como AZ5. Ese botón debía apagar el reactor, pero debido a un error de diseño, provocó justo lo contrario. La potencia se disparó en cuestión de segundos. La reacción nuclear se volvió incontrolable. Una explosión sacudió el edificio. Luego, otra. El techo del reactor voló por los aires. Fragmentos de grafito ardiente se esparcieron por toda la planta. Una nube radioactiva invisible comenzó a elevarse hacia el cielo. En Pripyat, las ventanas temblaron. Algunos creyeron que había sido un terremoto. Nadie imaginó que acababan de presenciar el inicio del peor desastre nuclear de la historia. Los bomberos fueron los primeros en llegar. Hombres valientes, sin saber que estaban enfrentando a un enemigo que no podían ver. No llevaban trajes protectores. Tocaban los pedazos de grafito con las manos, sin saber que eran mortales. En minutos comenzaron a sentir náuseas, dolores intensos, mareos. La radiación estaba destruyendo sus cuerpos desde dentro, pero ellos siguieron trabajando. Apagaron las llamas mientras respiraban aire contaminado 1000 veces más radiactivo de lo que un ser humano puede soportar. Mientras tanto, los habitantes de Pripyat seguían con sus vidas. Algunos se reunían en los balcones para ver el resplandor azul que brillaba sobre la planta. Pensaban que era algo hermoso, sin saber que ese brillo era la radiación ionizando el aire. Los niños jugaban en los parques mientras una lluvia invisible caía sobre ellos. El enemigo ya estaba dentro de sus cuerpos. Durante 36 horas, el gobierno soviético guardó silencio. No querían admitir el error. No querían manchar la imagen de perfección que proyectaban al mundo. Nadie fue evacuado. Nadie fue advertido. Las escuelas abrieron con normalidad. Los autobuses circularon. Los mercados vendieron alimentos contaminados.
Mientras tanto, los niveles de radiación en la ciudad superaban los límites de lo imaginable. Pero a más de 1000 kilómetros de distancia, algo extraño estaba ocurriendo. En Suecia, los científicos detectaron niveles anormales de radiación en el aire. No podían creerlo. Pensaron que su propia planta había fallado. Realizaron inspecciones urgentes. Todo estaba en orden. Entonces comprendieron la terrible verdad. La nube radioactiva venía desde el este, desde la Unión Soviética. El mundo comenzó a presionar. La URSS ya no podía ocultarlo más. La mentira había llegado a su fin. Recién el 27 de abril, casi 2 días después del desastre, las autoridades decidieron actuar. Ordenaron evacuar toda la ciudad. Cientos de autobuses militares llegaron a Pripyat. A las familias les dijeron que solo estarían fuera unos pocos días, que podían dejar sus pertenencias, que volverían pronto. Nadie regresó jamás. Las casas quedaron abiertas, las calles vacías, los relojes detenidos en la 1:23 AM. Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma. Pero el peligro no había terminado. Bajo los escombros, el núcleo del reactor seguía ardiendo a más de 2000 grados. Si ese material fundido alcanzaba el agua subterránea, provocaría una nueva explosión que habría destruido buena parte de Europa. Era una carrera contra el tiempo. Más de 600.000 hombres fueron convocados para realizar una misión imposible: detener el infierno. Soldados, mineros, ingenieros cavaron túneles bajo el reactor, construyeron una base para enfriar el suelo y finalmente levantaron un sarcófago de concreto para sellar la radiación. Trabajaban sin la protección adecuada, expuestos a niveles letales de radiación. Sabían que estaban firmando su sentencia de muerte, pero lo hicieron igual. Gracias a ellos, el mundo no terminó esa noche. Se les conoce como los liquidadores, héroes olvidados, hombres que salvaron al planeta entero a cambio de su vida. Chernóbil liberó más de 400 veces la radiación de la bomba de Hiroshima. Miles murieron en las semanas siguientes. Otros, en los años posteriores, por cánceres, malformaciones, enfermedades incurables. De los más de 600.000 liquidadores, la mayoría sufrió consecuencias fatales. A día de hoy, el número exacto de víctimas sigue siendo un misterio. Décadas después, Chernóbil sigue ahí, en el corazón de Ucrania, escondida bajo una cúpula metálica gigante. La planta permanece dormida. Los árboles crecieron sobre las calles, los animales volvieron, la naturaleza reclamó lo que el hombre abandonó. Pero la radiación aún vive bajo la tierra, silenciosa, eterna. Los relojes que se detuvieron aquella noche siguen marcando la misma hora, 1:23 AM. La hora exacta en que el mundo estuvo a punto de terminar. Chernóbil no fue solo un accidente, fue una advertencia, un recordatorio del precio de la arrogancia humana, de lo que ocurre cuando el poder y la negligencia se combinan. Una lección escrita con fuego, metal y silencio. Hoy, décadas después, la humanidad sigue usando energía nuclear, plantas más seguras, mejores protocolos. Pero la pregunta permanece: ¿hemos aprendido realmente la lección o estamos esperando el próximo Chernóbil? Porque aquella noche el mundo entero tembló y por un instante la humanidad miró de frente a su propio final. Y aunque el tiempo haya pasado, su sombra sigue viva. Si esta historia te impactó, déjame saber en los comentarios. ¿Crees que algo así podría volver a ocurrir? ¿Conocías toda la verdad sobre Chernóbil? Comparte este video para que más personas conozcan lo que realmente pasó aquella noche. Y suscríbete para más historias que cambiaron el mundo.